Ella está dedicando gran parte de su tiempo a conectar liderazgo femenino. Acompañar a las personas, ¿no? Empezar a meterme a ver cómo funcionaban los equipos. Algo importante para cualquier persona, abogado o en la industria que esté, es que diseñe su carrera de la misma manera que quiere diseñar su vida. La coherencia entre lo que uno dice y después lo que uno hace es algo que hoy las audiencias más jóvenes están mirando con mucho detalle. De lo que te das cuenta con el tiempo, cuando van pasando los años, es que creces más cuando te rodeas de más gente. Los despachos jurídicos siguen teniendo a veces estructuras como muy tradicionales, muy jerárquicas, un poco rígidas. Desde un lugar de más humildad, estamos empezando a abrir la posibilidad del cambio. Están todas invitadas a sumarse a Women for Business. Que hay que leer más y escribir más. Cuanto más ascendíamos en la pirámide, menos mujeres habían. Sabrina, ¿cómo podría potenciar mi marca personal? ¿Cómo de importante es para mí? ¿Y cómo la puedo llevar a convertir en algo real, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas al nuevo episodio de Law Pro Abogados, en el que compartimos espacio con personas interesantes, ya sean del mundo del derecho o no, pero que siempre nos ayuden a mejorar al público que nos sigue, que es la idea, que transmitir esas formaciones o esas personas que tienen algo que contar y que os lleguen y bueno, que todos podáis aprender de ellas. En este caso tenemos a una persona que yo estoy encantado y es un honor tenerla aquí, a Sabrina Díaz Ibarra, porque es abogada, consultora, coach, ha sido nombrada en marzo una de las 50 personas a seguir por la revista Forbes. Y bueno, tiene muchas cosas que contar, yo estoy deseando empezar la entrevista, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de ella es que está dedicando gran parte de su tiempo a conectar liderazgo femenino, para potenciar a esas mujeres que tienen ese talento dentro y ella ayuda a que ese talento salga y fluya con naturalidad. Y nada, empezamos con Sabrina. Aquí estamos, encantado de tenerte en este espacio. Hola Luis, es un encanto la verdad estar aquí, les agradezco muchísimo. Tenía muchas ganas de estar esta semana además especial para todos ustedes, así que empecemos. Venga, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, la primera es, ¿qué fue lo que te cambió o qué chip hizo que cambiases del ejercicio de la abogacía al coach o a ayudar a otras personas a potenciar su talento? Bueno, esa es una pregunta interesante y creo que con los años, cuando uno mira retrospectivamente hacia atrás, a veces se va dando distintas respuestas, pero una respuesta que me vengo dando hace un tiempo es que yo hice una carrera tradicional en el mundo jurídico y la verdad es que tenía una muy buena proyección, pero llegué a un momento donde yo miraba hacia arriba y lo que veía no era algo que a mí me hiciera mucho sentido de seguir esa línea, ¿no? Era como más, yo sentía que era más como un imperativo, un mandato, había dedicado muchos años de carrera y tomé la decisión de probar algo como más de instintivo, que es acompañar a las personas, ¿no? Empezar a meterme a ver cómo funcionaban los equipos. O sea, yo trabajaba dentro de un equipo, pero quería saber cómo el ADN, lo que hacía que un equipo funcione, fracase o sea de alto rendimiento. Me empezó a agarrar la curiosidad por ahí. Y dije, yo quiero saber los secretos que hay detrás. Y bueno, evidentemente, al encontrar los secretos, te gustó lo que hacías. 100%. De hecho, bueno, en ese momento yo vivía en Argentina y me fui a Chile a formarme y hice un programa de business coaching. Después estuve 7 años en una escuela de negocios formando coaches, que eso es algo que también te permite tener como más profundidad en la metodología. Y ahí empecé a descubrir algunas herramientas. Ya después no eran tan secretos, sino que eran herramientas que cuando estaban bien implementadas generaban un impacto y resultados muy diferenciales del resto. Sí, eso hablaremos un poco más adelante porque es verdad que muchas empresas o muchos despachos, da igual el tipo de empresa, por un despacho yo siempre digo que es una empresa de servicios profesionales, no se atreven a introducir esos métodos o a un coach que ayude a potenciar los equipos. Creo que cuesta mucho introducir a esa persona. Sí, sí, a ver, los despachos jurídicos siguen teniendo a veces estructuras como muy tradicionales, muy jerárquicas, un poco rígidas, y eso hace que traer personas que vengan justamente a flexibilizar, a cuestionar, a hackear algunas cuestiones, sea más difícil, pero creo que pueden ser totalmente partners estratégicos a la hora, por ejemplo, hoy de ver cómo hacemos de traer todo lo que fue la irrupción de la IA al negocio, ¿no? Y cómo se reinventan esos puestos de trabajo, todos los temas de liderazgo femenino, cómo hacemos para flexibilizar los planes de carrera, para hacerlos sostenibles en el En tiempo, el tiempo. porque son carreras
arduas, arduas, difíciles, duras. son muy duras y se hacen complicadas porque, bueno, hablaremos de eso un poco más adelante, pero es duro decirlo, pero a las mujeres se os hace más complicadas y mucho más duras que a los hombres. Eso es una Sí. realidad. Sí, a ver, la maternidad es un punto de inflexión en la carrera de una mujer, no lo digo yo, está estudiado. Y cuando las carreras son muy rígidas y son tan ascendentes, ¿no? Y cuesta arriba, si no damos algún tipo de facilidad de adaptabilidad, muchas mujeres terminan dejando algo que es su pasión y que les encanta, que es su vocación, porque se les resulta a veces incompatible la conciliación de roles. Conciliación familiar. Entonces, claro, y hay un tiempo para eso, biológico también. Entonces, lo que intentamos muchas veces los coaches es acercar propuestas para hacer un poco más flexibles esos caminos, esos planes de carrera más sostenibles y también traer un poco ese balance como parte de la nueva fórmula de retener talento, Luis, porque estamos viendo también, no solamente en el mundo jurídico, en muchas industrias, pérdida de talento, porque hoy el balance para muchos trabajadores es un punto de negociación importante, ¿no? O sea, me das flexibilidad, puedo trabajar desde casa, cómo puedo gestionar. Entonces, el mundo jurídico está un poco más restringido. Sí, es más, lo has dicho antes muy bien, rígido. El mundo jurídico y los despachos profesionales a los que tú tienes acceso, que son despachos un poco más grandes, son muy rígidos, en la estructura son mucho más rígidas. ¿Y qué le dirías a un abogado de esa estructura rígida para que se salga del camino y en lugar de ejercer la profesión se dedica a lo mismo que tú? Ay, no. Mira, soy una gran escéptica de las recetas, entonces me cuesta mucho darle a alguien como un consejo, pero creo que algo importante para cualquier persona, abogado o en la industria que esté, es que diseñe su carrera de la misma manera que quiere diseñar su vida. Hoy estamos en tiempos donde no podemos vivir desdoblados. Bueno, este es mi trabajo y esto es todo lo que yo sueño para mi vida. Tenemos que de alguna forma hacer que Unir. esos dos mundos conversen. Entonces, a un abogado que está en una estructura rígida le diría si ese es el plan de vida que tiene, porque al final pasamos muchas horas, Luisa, dentro de la Sí, oficina. mucho, más, yo te diría que 3/4 de nuestro tiempo lo pasamos Nuestro trabajando, tiempo, claro. Entonces, que es, tiene que que es ver. duro pensarlo. Y ahí, si una pista que puede servir, que no es una receta, es conectar con tu propósito vital, ¿no? O sea, realmente lo que te mueve, ¿no? Lo que te resulta para vos hoy importante en tu vida, esas prioridades. Y eso va a ser seguramente un camino para poder ver si estás en el sitio correcto, donde quieres desplegar todo tu potencial, o si es momento de un cambio también, porque los trabajos pasan por ciclos. Vale. Y de esa experiencia que tiene Sabrina ya de mucho tiempo, ¿cómo crees que ha evolucionado el liderazgo? Uy, yo creo que el liderazgo, cuando yo comencé, estaba siempre como medido en términos de resultados, ¿no? Era, bueno, es un buen líder, miremos los resultados que está trayendo, ¿no? Es un negocio. Hay que ganar, ser más Hay que ganar. rentable, hay que ser más rentable, ganar más dinero, Co- productivo. Correcto. Em, Ahora, yo creo que con el tiempo fuimos aprendiendo, vivimos una pandemia, aunque ya todos pasamos muy rápido por allí, y nos dimos cuenta que también hay otros elementos, ¿no? Que hay que mirar. Los resultados siguen siendo muy relevantes para el negocio, pero creo que hoy también el liderazgo tiene que ver con poder, de alguna forma, como desarrollar a tu equipo, ¿no? El liderazgo tiene que ver también con poder traer un impacto y generar algo nuevo en la industria en la que estés. Hoy la innovación para mí es uno de los grandes temas a mirar en términos de los líderes que están hoy dentro de las organizaciones. Bueno, ¿qué está trayendo nuevo, no? Entonces, yo creo que también hay una corriente que yo vengo investigando hace tiempo, que es el liderazgo consciente, que es salirnos un poco de los automatismos y que los líderes puedan empezar a hacerse nuevas preguntas. A veces no vamos a tener todas las respuestas, como la IA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? Pero sí poder abrir las conversaciones, sostener los procesos, acompañar a tu gente. Me parece que los nuevos liderazgos tienen que ser un poco más humanos, sabiendo que es en lo único que nos vamos a diferenciar del algoritmo. Del algoritmo. Poniendo un poco en el liderazgo que has nombrado, en lo que tú vienes haciendo, hace poco, como he dicho en la presentación, te destacó la revista Forbes entre las 50 mujeres latinas a seguir, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha impactado eso a ti o de qué forma te ha generado esa importancia? No sé, no es la importancia, sino cómo te lo has tomado tú de cara
a otras a las mujeres, ¿no? Sí. Porque, hombre, si fuese al revés, hombre, pues es una forma de entender que estás ahí para que te sigan y que eres un referente para ese liderazgo femenino. Me parece, primero, con una gratitud enorme, porque la verdad el trabajo que vienen haciendo todas las personas de la revista es importante en ir a buscar talento, en ir a buscar mujeres que están generando propuestas diferenciales. Vera, que está allí, la verdad que es un trabajo extraordinario con todo su equipo. Y después me parece que con una gran responsabilidad, porque como tú dices, eso también marca que mucha gente más joven, mujeres más jóvenes también empiezan a tomarte de alguna manera como una voz válida, ¿no? Como una persona, como un role model, ¿no? Un modelo a seguir. Y ahí creo que el trabajo más importante para hacer es uno seguir fortaleciendo su coherencia. Para mí, una vez que uno llega a cierto lugar, yo digo que es el 50% del camino, eh, y el otro 50% es ayudar a que otras mujeres lleguen también. Que no es tu lugar, sino a su lugar, a sus metas, a sus objetivos. Y en ese paso, creo que la coherencia entre lo que uno dice y después lo que uno hace, es algo que hoy los públicos más jóvenes, las audiencias más jóvenes están mirando con mucho detalle. Esa autenticidad, ¿no? Claro. A ver, esta persona que veo en redes, después cuando la veo en el día a día, ¿es así? ¿No? Sí, si conectas, si lo que Sus cuentas es mensajes. cierto, si no, yo digo mucho que hay que conectar con el cliente y conectar con las personas que en tu caso te siguen, porque al final tú lo que vienes es ayudarlas a que exploten su talento. Absolutamente, y a que lo exploten desde un lugar, y vuelvo a poner y reforzar la palabra como muy auténtico, a no seguir tanto como recetas prestadas, sino que busquen, bueno, ¿cuál es mi sello? ¿Cuál es mi marca personal? Yo veo en el mundo jurídico que a muchos abogados todavía les cuesta como poder sacar esa voz diferencial, ¿no? Y para mí es un error estratégico, porque no solamente tiene que ver con Yo lo diferenciarnos, digo mucho aquí, que hay que diferenciarse, hay que sí, salir, hay que hablar, hay que hay que hablar, exponerse. Hoy en hay que día te tienen exponerse. que conocer. 100%. Mira, leía un estudio el otro día que decía que el 50% de los consumidores y usuarios miran hoy quién es el CEO de la compañía y que el 50% de la reputación de las compañías está relacionado con la reputación del CEO. O sea, hoy ya no podemos tener CEOs detrás del escritorio. Claro. Hoy estamos buscando, mirando, y estamos sobre todo mirando como esa integridad, como esa transparencia. Realmente, esta empresa que dice que es sustentable, Sí, con todos sus sostenible, valores, sostenible, lo transmite, realmente lo lleva a la se lo práctica. lleva a la práctica, ¿cómo es su cadena productiva? ¿No? Y cada vez más averiguamos y miramos, testean, no testean no sé, en su momento me acuerdo, yo soy una gran usuaria de cosméticos y de la industria, me encanta. Bueno, en su momento era si testeaban o no testeaban con animales, ¿no? Ahora eso ha evolucionado, pero uno está mirando constantemente como las marcas, quiénes son los responsables detrás de esas marcas y cuál es esa coherencia. Ah, ahora, bueno, has acompañado a más de 1.500 mujeres en Sí, ya, transformar, ya más. ya más de 1.500, Ya ya estoy más grande ya es que más grande cuando salió que eso. cuando lo leí, ¿no? Pero, y hay una pregunta clara, ¿qué bloqueo te encuentras en ellas más común? Sí, ¿Y uy, cómo las ayudarías? Evidentemente no hay una receta mágica, sí, pero sí, para desbloquearlas, ¿no? Porque siempre yo creo que tanto pasa en las mujeres y en los hombres, sí, tenemos siempre, hay un momento de nuestras carreras que estamos un poco bloqueados y que necesitamos a esa persona, ese coach, que nos diga, por aquí hay que romper, ¿no? totalmente. A ver, como denominadores comunes, patrones, lo que encuentro mucho en mujeres en mundos ejecutivos, corporativos, incluso también en las emprendedoras, son altísimos niveles de autoexigencia y perfeccionismo. Y eso es un gran boicoteador en la carrera, Luis, de una mujer, porque no vamos a errar. O sea, el error tiene que ser parte de nuestra ecuación y tenemos que ver con planes de contingencia cómo podemos acotarlo y cómo podemos hacer de ese aprendizaje algo continuo. Pero tenemos niveles muy altos de perfeccionismo y eso al final nos termina desalentando, ¿no? Nunca nos sentimos suficientes para escribir un artículo y publicarlo, para salir en un podcast con una persona relevante en un Sí. mercado, en una industria. Siempre creemos que hay alguien mejor. Por supuesto que siempre va a haber personas con más experiencia y más trayectoria de la cual podemos tomar esa experiencia. Pero creo que deberíamos reforzar esa base de confianza de sentirnos lo suficientemente buenas como para empezar a tener esa marca personal. No juzgarnos tanto. No juzgarnos tan duro. El síndrome del impostor. KPMG sacó un estudio en el 2023 en todas sus oficinas y salió que el 75% de sus mujeres
había sentido al menos una vez en su carrera profesional ese síndrome del impostor. O sea, 3 de cada 4. Chicas, nosotras que estamos acá, las 3, si viene una más, ya 3 las sentimos al menos una vez en nuestra carrera, es un montón. Sí, la verdad es que es mucho. Bueno, Sabrina, vamos con otra pregunta. Esta va un poco más dirigida al mundo jurídico. ¿Cómo crees? Sí que yo, vamos, estoy convencida de la respuesta, estoy convencido de la respuesta que me vas a dar, pero ¿crees que en el mundo jurídico, en los despachos, hay talento suficiente femenino para romper con esas estructuras tan jerarquizadas y que la mayoría son hombres, Sí. salvo excepciones? Sí, sí, por supuesto, creo que sí. De hecho, salen de la universidad, creo, mismo porcentaje de hombres y mujeres. Lo que tenemos son estos puntos un poco más complejos de conciliación de roles que hablábamos, por ejemplo, como la maternidad, y que lo que necesitamos es buscar políticas, pero no casos puntuales, políticas a nivel todo el despacho que se puedan cumplir y que flexibilicen esos Y que momentos se más conozcan, ¿no? complejos, que Que se cuando una conozcan. mujer empiece una carrera en un despacho, conozca los pasos que va a seguir, si su vida va a ir creciendo, evidentemente, va a ir teniendo unos roles, y cuando llegue el rol de la maternidad, saber lo que va a pasar en su carrera, que esté ya Totalmente. definido. Y saber cuáles son los beneficios, las flexibilidades que puede tener, opciones. Muchas mujeres, te sorprenderías, Luis, en despachos, incluso ya bastante senior en su carrera, no saben cuál es su plan de carrera. Y es como muy improvisado, ¿no? Vamos viendo año a año y qué opciones hay. Y la verdad es que merecemos poder tener un plan de carrera que vaya alineado con nuestro propósito, con cosas que realmente nos interesan. Fíjate que todo se va como retroalimentando. Si yo tengo claro mi plan de carrera y mi propósito, bueno, puedo volverme especialista en un tema. Claro, Y si me vuelvo especialista en un tema, tengo más posibilidades de sobresalir que y de es, poder volverme referente en el corto plazo. Si claro. empiezo a investigar, a buscar espacios de debate, ir a congresos sobre el tema, especializarme, es muy importante eso. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué crees? ¿Qué estereotipos crees que os encontráis las mujeres por el camino en ese liderazgo femenino? ¿Cuáles son los mitos, estereotipos que os vais encontrando o que tú te has ido encontrando a lo largo de tu carrera cuando has querido implantar un crecimiento femenino en las empresas? Bueno, cuando yo comencé, que fue ya hace más de, con liderazgo femenino hace más de 12 años, encontraba mujeres en posiciones de liderazgo que les había costado llegar muchísimo y que lamentablemente habían adoptado mucho como modelos muy masculinos, ¿no? No propios de su ser femenino. Eh, y creo que hoy, por suerte, cuando miramos hacia arriba, ya esos modelos, y las chicas más jóvenes, no los compran. O sea, quieren otras cosas, quieren poder conciliar con su maternidad, como hablábamos antes, quieren poder usar un estilo que les sea más propio, no un estilo como importado, ¿no? Y esos roles masculinizados, creo que al final a muchas mujeres las desalentaron en su carrera profesional. Y hicieron muchas veces que den un paso a costado, que busquen otras opciones. Por eso es tan importante que lleguen mujeres a las mesas de decisión con su propio estilo, con su huella. No sé si tanto como definirlo como femenino, sino como con su impronta, ¿no? Con sus Mm, valores, con sus estilos, y que eso nos va generando cada vez más diversidad. Y cuanto más diversidad, más nos enriquecemos todos, por supuesto. porque hay tantas abogadas como mujeres en el mundo, ¿no? Y que cada una puede decir, bueno, a mí me gusta esta forma porque es, de repente toma más riesgo y tiene más confianza y tiene más seguridad, y de repente a mí me gusta esta porque yo soy una persona que no le gusta tanto el riesgo, no soy más aversa a esa toma de decisiones y me siento más segura en trabajando con este tipo de líderes. Y poder ir buscando, ¿no? Es muy importante que podamos apostar también en los estudios por la diversidad. A veces yo veo despachos que como que los clonan, ¿no? To- En un lugar. Digo, ¿de dónde lo sacan? Vamos a avanzar un poco. Y ahora la pregunta relacionada con eso que estás diciendo, ¿cómo un líder masculino puede convertirse en un aliado para llevar a líderes femeninos arriba? Uy, me parece que ese tema que estás trayendo es importantísimo. Hoy en las mesas de toma de decisión sigue habiendo gran mayoría masculina, entonces los necesitamos, a todos ellos, Luis. Entonces los necesitamos traer a nuestros debates, a nuestras conferencias, a compartir nuestras problemáticas, a escucharlos también, cómo les atraviesan esas temáticas hoy en el 2025. Y ellos, yo tengo muchos programas, por suerte en estos años que he lanzado entre compañías que mueven la aguja de género, que tienen que ver con programas de mentorías, donde ellos son mentores de ellas, más jóvenes. Y
después el mentor, de tener un relacionamiento de un programa que puede durar 3, 4 o 6 meses, se termina transformando en sponsor de esa Eso. mentorizada, de esa mentí. Entonces empieza a hablar de esa persona en distintos espacios. Y eso es muy valioso Sí, para esa mujer. una colaboración. Porque ese mentor tuvo la posibilidad de conocer cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus fortalezas, sus talentos, y empieza a dar cuenta en espacios donde esa mujer más joven no llega. No hubiese llegado. Y se transforman, para mí son sponsors claves. Toda mujer debería tener un mentor y toda mujer debería buscar sponsors, hombres o mujeres, pero si son hombres, en buena hora, porque los necesitamos como aliados. Y una pregunta, ¿crees que el liderazgo femenino aporta cosas diferentes que el liderazgo masculino? Al final un líder es un líder. Un líder creo que es un líder, pero hemos visto, por ejemplo, en la gestión de la pandemia, que los países liderados por mujeres fueron gestionados de forma más eficiente. No lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿eh? Que hubo una cuestión como más empática, como más sensible al momento de poder mirar, bueno, el problema global que estábamos atravesando de la crisis sanitaria, pudieron tomar decisiones diferentes a como en ese momento líderes mundiales hombres tomaron y tuvieron mejores resultados. Bueno, es verdad que los líderes hombres que nos lideran a nivel mundial estamos un poco faltos de liderazgo, por desgracia. Esto es un apunte que Tenemos que mirar eso qué líderes están llegando. es un apunte que hago yo. Por suerte es mi espacio y puedo decir lo que quiera, pero es realidad que los líderes masculinos que tenemos a nivel gobierno no son de los mejores. Y ahora una pregunta que a mí sí que me gusta, quiero hacerte. ¿Qué le dirías a una mujer joven, abogada en mi caso, que es a quien más nos dirigimos, que duda de su liderazgo? Uy, le diría que líderes nacemos todos, que no hay unos líderes y otros no líderes. Con ese ADN lo tenemos todos, y lo que necesitamos es como ir regando esa semilla de liderazgo. Y te voy a decir algo, una de las cosas que más impacto tiene en que una mujer pueda fortalecer su seguridad, su autoconfianza, son los juicios que emite sobre sí misma, ¿no? Todas las mañanas cuando se ve al espejo, ¿qué se dice, no? Esta mujer va a llegar lejos, hoy va a ser un gran día, yo lo voy a lograr, o "Mm, la verdad, no sé por qué me pusieron, estoy dudando". La verdad es que necesitamos empezar a ser mucho más rigurosos al momento de fundamentar los juicios negativos que decimos sobre nosotras mismas. Nos damos muy livianamente con mucha carga negativa. Entonces creo que a una mujer que le cuesta creer en su liderazgo le diría que tiene un montón de evidencia seguramente en los últimos años donde ha tenido ese liderazgo pero no le está sabiendo reconocer y ver. Reconocerse a ella Lo misma. está como subestimando, esto lo hacemos todos, ¿no? ¿Quién no puede hacer esto? Seguramente alguien lo hubiera hecho mucho mejor. Ok. Entonces con esos juicios vamos como Haciendo el disminuyendo pequeño. ese músculo de liderazgo que necesitamos fortalecer. Vale, y ahora te quiero preguntar por una iniciativa que estás liderando tú, que he visto en redes y Sí. que te vi el otro día, que es Woman for Business, Sí, y que quería que me contases qué es Woman for Business. me encanta. Sí, Women for Business es una red de mujeres de negocios. Estamos apuntando a que sea una red muy diversa. Principalmente nuestras asociadas son mujeres latinas que han llegado a España con la intención de desplegar una operación, ya sea como fundadoras de su propia compañía o viniendo a representar compañías multinacionales. Y estamos obviamente también invitando a mujeres españolas referentes en distintas industrias a que se sumen y esto está siendo un gran match. Lo estamos haciendo en desayunos, lo estamos haciendo con speakers españolas y latinas, sobre todo como poniendo como en primera plana a las mujeres españolas y latinas que se han animado a emprender en España, porque es algo muy complejo y que han sido exitosas. Entonces necesitamos esas historias. Que las cuenten, Claro, que la totalmente. transmitan. Bueno, hemos estado con Marlene Esteves, hemos estado con Johanna Müller, vamos a estar con Berta Martín Sainz de Moncho Moreno, una gran emprendedora serial. Vamos a estar también con la gente de CUNE, No. de las bodegas. O sea, vamos para todas las industrias y lo que estamos buscando es eso, es como encontrar esos modelos de mujeres que han sabido creer en sí mismas, creer en un proyecto, creer en una marca, generar un negocio, que hablamos antes, los resultados son importantes, que le dan empleo a un montón de familias, pero sobre todo también lo están haciendo con mucha alma y con mucho propósito. Y eso para mí es algo que va a estimular a todo el ecosistema.
Con mucha pasión. emprendedor, con mucha pasión. Sí, son mujeres muy apasionadas, porque emprender es complejo. La verdad que a veces hay que sacarle el romanticismo, ¿no? Sí. Cierto. Y suele ser como también muy duro en términos de balance, descanso. Los primeros 2 años del emprendimiento son full life. Tenés todos los días una bomba que desactivar, lo digo como emprendedora serial, y un equipo también, ¿no? Que también ir como Creciendo. desafiando, creciendo, alentando. Hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos. Em, entonces creo que estas mujeres merecen estar 100% Conectadas y conectadas, bueno, haciendo red, estableciendo fortaleciéndose. unas redes Sí. nuevas de crecimiento entre mujeres. Sí, Ah, así que están todas invitadas a sumarse a Women for Business, a este programa, y estamos lanzando un Journey. Eso te iba a preguntar por él, que he visto que tienes un programa el otro día, el Día de la Madre, te vi que lo promocionabas, ¿no? Que lo ponías para que la gente lo conociese. ¿Y qué es ese programa? Bueno, lo que estamos también armando es que esta comunidad pueda florecer de manera internacional. No solamente las mujeres que están en España y especialmente en Madrid, sino un montón de mujeres que nos empezaron a contactar de Alemania, de Colombia, de Chile, de Argentina, bueno, Sudamérica, porque las dos fundadoras, Judith Iruste y yo, somos argentinas, entonces hay como una cuestión también muy natural de que nos contacten, pero ha sido realmente alrededor del mundo, muchas mujeres en distintos países nos han dicho, ¿y yo cómo puedo favorecerme de esta red? Que me gusta. Y entonces lanzamos un programa que lo llamamos el Journey, el viaje, donde buscamos y convocamos a 12 referentes en distintos momentos de cuando uno está pensando un negocio. Tenemos a la CEO de Endeavor, Argentina, que nos va a enseñar un poco cómo es esa cuestión de levantar capital. Tenemos a una emprendedora increíble, Lule Resnick, que está en San Francisco, que nos va a contar un poco cómo es ese desarrollo de una idea a un negocio. Tenemos una genia en comunicación, porque después esto hay que poder llevarlo adelante, ¿no? Y que la gente entienda qué es lo que uno hace y que lo conozca. Entonces vamos a ir haciendo distintas estaciones en este viaje a lo largo del año. Empieza el 19 de mayo y finaliza en octubre. Y la idea también es no solo beneficiarnos de las mentorías, que obviamente son mujeres muy valiosas. Está también Patricia Pomies, que es CEO de Globant, una compañía de tecnología. Incluso Judith también nos va a hablar sobre inteligencia artificial. La verdad que es súper variado el programa, pero también de la comunidad de pares, de las otras mujeres que vienen a conformar parte del viaje, que al final a veces no lo tenemos tan en cuenta, y aprender en comunidad es tan valioso, Luis. Es lo que te hace crecer. Yo creo que al final, yo lo que de lo que te das cuenta con el tiempo, cuando van pasando los años, es que creces más cuando te rodeas de más gente. Para lo bueno y lo malo, porque aprendes lo bueno y puedes aprender lo malo. Pero si las conexiones son buenas, el lanzamiento y la potencia que tienes es mucho mayor. Y porque además muchas veces esta vida de emprendedor o hasta incluso te digo de corporativa, de mujer ejecutiva ya en un puesto de dirección o importante, suelen ser muy solitarios en algún momento, Sí, yo creo que sí. ¿no? Em, en cuanto a poder hablar de historias más como de una forma más simple y de vulnerabilidad, es decir, y la verdad yo pensé que era por acá y me equivoqué, poder reconocer esos errores. A veces cuando uno lo puede hacer en un grupo de mujeres que están en la misma situación que vos y podemos tener esa honestidad intelectual de reconocer las veces que nos hemos equivocado, que todos nos hemos equivocado, para llegar a donde llegamos, creo que ahí se terminan transformando como círculos muy productivos. Sí, han dicho la soledad muchas veces en el corporativismo de las mujeres. Hace poco di una charla en el Colegio de Abogados de Sevilla y una compañera, Patricia Tudó, que es abogada y psicóloga, habló del estrés, del burnout, habló de muchas cosas. Y cuando terminamos, una mujer se acercó, le dio la enhorabuena y le dijo: Patricia, no veas, si hubiese sabido esto antes, que yo tenía un gran puesto en una multinacional, no paraba de viajar y reventé y lo he dejado todo. He dejado de trabajar, estoy centrando mi vida en otra cosa y te podría haber escuchado antes porque seguramente me hubiese ayudado, ¿no? Entonces, es verdad que muchas historias se pierden y si tienen ese acompañamiento, pues al final les hace reflexionar, conectan con personas que tienen las mismas inquietudes, los mismos problemas y hacen que puedas salir adelante. 100%. Vos hablás lo del síndrome del quemado, del burnout, y la verdad es que terminamos padeciéndolo, ¿no? Hoy pareciera que el bienestar tiene que ser un lujo y terminamos otra vez volviendo con este concepto romántico de que el agotamiento es compromiso. Y los despachos jurídicos tienen Sí, mucho de esta ahora vamos a pasar a los despachos. Claro. Bueno, solo hay 3 o 4 preguntas de los despachos, pero claro, quiero hacerte alguna pregunta. No, son sencillas.
¿Por qué crees que a los despachos les ha costado? A mí me pasa, o sea, yo cuando hablo de marketing jurídico, desarrollo de negocio, implementar ese tipo de estrategias dentro de los despachos, cuesta. Es verdad que los grandes despachos lo tienen implementado hace muchos años, pero incluso en el despacho mediano y pequeño no introducen esa, que a mí me parece una locura, no saber cómo ves tu despacho a 3, 5 años, ¿no? O introducir comunicación, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que nos cuesta tanto a los abogados introducir este tipo de cuestiones, el liderazgo humano, la colaboración entre despachos? ¿Por qué crees tú que nos pasa eso en esta profesión que está, es que al principio lo has dicho muy bien, tan rigurosa o tan rígida? Has dicho rígida. Sí, rígida, con estructuras un poco todavía, sí, muy jerárquicas, y es una forma de liderar tradicional. La verdad que esta forma de liderazgo nace como viene de la revolución industrial, ¿no? Cuando empezamos a hacer como en el Fordismo el liderazgo capataz, ¿no? De fábrica. Y la verdad que hoy lideramos conocimiento. Entonces es otra forma. Y creo que todavía a muchas estructuras, no solamente a los despachos jurídicos, les cuesta ese cambio, ¿no? De imposición, ¿no? Del ejercicio del poder desde un lugar donde, aquí lo digo yo, en lugar de poder buscar una forma de motivar, de estimular, de generar más consensos. Es un trabajo más largo, Más largo, sí. Más complejo. obviamente, más complejo. Y muchas veces estos son cambios culturales que llevan años, Luis. O sea, podemos empezar hoy a tratar de traer, por ejemplo, programas de diversidad para poder hacernos cargos de minorías o querer impulsar que otras personas lleguen a estos puestos de decisión, a un board, a un directorio, y eso va a ayudar. Pero bueno, van a pasar algunos años hasta que podamos ver realmente los resultados de esas acciones. Pero creo que es importante hoy que muchos despachos en sus comités empiecen a plantear eh, temas que los puedan transformar en un despacho del futuro, ¿no? Ya no nos pensemos en el 2025, pensemos más en mediano y largo A plazo. mediano y largo plazo. ¿Cómo nos vemos de aquí a 10 años? ¿Cuál es el despacho que queremos ser? ¿Cuál es el que necesitamos ser para sobrevivir frente a nuestros competidores? Claro. Porque también eso es muy importante, Viene ¿no? relacionado con lo que te he dicho antes, la estrategia, pensar más allá, y eso es verdad que en la abogacía, y los grandes todavía piensan un poco más, pero los medianos pequeños les cuesta más. Ahora, una pregunta la voy a implementar hacia mí. Abogado que quiere potenciar su marca personal y que te pregunta: Sabrina, ¿cómo podría potenciar mi marca personal? ¿Cómo de importante es para mí? ¿Y cómo la puedo llevar a convertir en algo real, ¿no? Me encanta la pregunta y te diría, empecemos a trabajar juntos ya. ¿Sí? Lo primero te diría que em, para poder empezar a explorar tu marca personal, tenés que dedicarte un buen tiempo a conocer qué es lo que genuinamente te mueve. Yo lo llamo el care. El care es como eso que voy a cuidar. Viene del inglés de taking care y son las siglas, es Conscious Actions for Responsible Evolution. El care es realmente lo que a mí me importa, mi propósito, y desde ahí voy a poder empezar a armar como la piedra angular un montón de bloquecitos. Cuando vos tengas definido que a vos lo que te importa es la calidad, lo que te importa es, por el momento en el que estás, quizás es tu balance personal y cuidarte, lo que te importa es ser un referente en los próximos 5 años en esta temática, vos definirás en servicio al cliente qué es lo que te mueve a vos en el ámbito profesional, porque tenemos tantos cares como dominios en nuestras vidas. Hay cosas que quiero cuidar en mi pareja, cosas que quiero cuidar en mi familia, cosas que quiero cuidar de mi relación conmigo mismo. En tu trabajo, yo te diría, Luis, vamos a empezar a trabajar qué es lo que realmente te importa y cuáles son las prioridades. Cuando vos lo tenés definido, en función de eso vamos a ver también una parte importantísima que es cuáles son tus fortalezas. Martin Seligman es un psicólogo positivista que dice que no hay que poner tanto foco en las cosas que nos salen mal, que esas, por supuesto, el feedback, hay que reconocerlas y trabajarlas, pero que eso no va a hacer que vos sobresalgas. Lo que va a hacer que genuinamente sobresalgas es que vos trabajes sobre aquellas cosas que naturalmente se te dan bien. Y todos tenemos fortalezas. Él enumera 24. Si uno busca Martin Seligman 24 fortalezas, puedes encontrar incluso hay test online que uno puede hacer gratuitos y que te puede dar como un panorama de cuáles son las que hoy están más presentes en tu estructura de personalidad, en tu estructura de carácter. Y yo te diría que eso es otro aliado. Vos tenés que conocer, de la misma manera que conoces tus debilidades, porque te dan feedback, porque tu jefe te lo dice, porque tus colaboradores te lo dicen, vos tenés que conocer también cuáles son esos ases debajo de la manga, que son únicos Y que hay que potenciar. y que hay que poder potenciar. Y después te diría también que en tu marca personal tiene que haber un componente de networking. O sea, no vamos a lograr un posicionamiento de tu marca personal o dar a conocer solamente
con tus propias acciones. Tenemos que entender quiénes son tus aliados en tu mundo profesional. Quiénes son personas que realmente te pueden ayudar a expandir eso que vos querés transmitir. Entonces puede ser desde un profesor en la universidad que hayas tenido, que es muy bueno y que hoy es un referente, puede ser un antiguo jefe, un actual colaborador tuyo. Tenemos que tratar de armar un mapa estratégico de lo que nosotros llamamos tu capital social. Y eso es otro bloquecito que ponemos para poder seguir desplegando tu marca personal, que hoy, ya te digo, para mí es algo que todos deberíamos trabajar. Yo digo que es el relato que nosotros contamos de nosotros mismos. Sí, también. Porque si no lo dejas en manos de terceros, si no haces todo lo que tú has dicho, dejas el relato en manos de terceros y entonces ya tu marca personal deja de ser tuya para estar en manos de los terceros. Nosotros lo llamamos, es como tu identidad pública, ¿no? Y está construida por juicios de terceros que van a dar fe de la calidad de tu trabajo, ¿no? Todas las personas que han trabajado contigo pueden decir algo respecto de ti. Bueno, y seguramente algo no tan bueno o algo en lo que creen que deberías mejorar, ¿sí? Y le recomiendo a toda tu audiencia que si quieren hacer un ejercicio respecto a eso, en los próximos días salgan a preguntarle a la gente, digan, yo escuché una coach en este programa y dice que este es un gran ejercicio. Elijan 5 personas de su red de trabajo. Puede ser un jefe o puede ser un colaborador o puede ser alguien hacia abajo también. Y díganle que les envíe por mail, por WhatsApp, por lo que quieran, 3 juicios positivos y 3 negativos. Y en función de eso empiecen a buscar patrones. Van a ver que muchas veces van a encontrar mucha gente que les dice lo mismo. Y eso es un punto, claramente, un punto ciego en el cual tenemos que empezar a trabajar. Pero en aquellas cosas que también nos refuercen positivamente, ahí empezamos a tener pistas de que mi marca personal va por acá. Va bien. Este es mi Tiene que ir por ahí. Sí. Claro. Y ahora, para transformar, ya sea un despacho, una empresa, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por las personas, los procesos o la mentalidad? No, yo sabía qué te iba a decir. Sí, la respuesta. Mira, yo te diría que las personas son fundamentales, pero te voy a poner algo antes, como un pre-work, que hay que llegar al fondo, hay que llegar a lo que llaman los americanos al mindset, hay que llegar a la mentalidad. O sea, hay algo que tenemos que poder cambiar. Es más, ni siquiera te digo cambiar. Yo le diría a las empresas que tienen que animarse a dudar. Porque si no nos animamos a dudar, entonces nos estamos realmente, desde un lugar de más humildad, estamos empezando a abrir la posibilidad del cambio. Si yo estoy convencido que todo lo que vengo haciendo, lo vengo haciendo fenomenal, y que nadie me va a poder explicar nada mejor, las posibilidades de cambio son muy pocas. Claro. Están muy restringidas. Entonces, estás abierto al cambio. Lo primero que tenemos que tratar es de empezar a tener esa capacidad de dudar y decir, ¿será así? ¿No habrá algo mejor? ¿Podré buscar y diseñar un camino alternativo que me traiga mejores resultados? Y sobre todo en aquellas áreas donde yo vea que el resultado no me termina de convencer. Esas son áreas donde tengo que ir, pero frontalmente a buscar una intervención y un cambio. Obviamente, como te decía, la gente para mí tiene que ser siempre protagonista en todos los programas que nos pongamos, porque al final nosotros lo llamamos mal dichas las habilidades blandas, que tienen que ver con nuestra capacidad de gestión emocional, que es clave ante la presión, ante la incertidumbre. El otro día hubo un apagón en todo el país y díganme, vamos a ver cada uno cómo reaccionó y podemos hacer una analítica de su gestión emocional. Los que salieron corriendo en estampida a los que se fueron a tomar los que se fueron a la plaza a tomar una cervecita y el solcito. O sea, cada uno reaccionó según su coherencia, que siempre aparece en estas cosas, y digo, la parte de la regulación emocional es esencial y es fundamental. La comunicación, ¿no? Cómo generamos conversaciones eficientes entre nosotros, porque al final los procesos los puede desarrollar quien quieras, pero las personas que van a estar detrás de la articulación de esos procesos, o sea, son las personas que pueden comunicarse y conversar. Si no somos eficientes, ahí es muy complejo que un proceso sea del todo efectivo. Entonces, mentalidad, personas y al final los procesos. Y al final los procesos. Si hay una mentalidad buena, la persona cambia y si cambia, los procesos varían y entonces abrimos ese campo a desestructurar las estructuras antiguas y que hay que romper a día de hoy. Correcto. De hecho, si uno quiere analizar acciones o comportamientos de una persona dentro de una oficina, de un despacho jurídico, no, estos comportamientos a mí no me gustan, ¿no? No son satisfactorios o no cumplen
con lo que el código de conducta o lo que fuera, o del equipo, las reglas del equipo, no estamos satisfechos. Esos comportamientos yo los puedo ver y la máquina, o sea, la fábrica es así. Aquí está el comportamiento, que es la acción. Antes viene el mundo emocional, o sea, esa persona se comporta como se comporta porque le pasan ciertas emociones, porque está desmotivado, porque está resignado, porque de alguna manera está resentido con alguna promesa que la organización le hizo, que no se le está cumpliendo. Siempre hay acá un repertorio emocional que es de lo cual nacen estos comportamientos. Pero hay un paso más en esa fábrica, que es de donde sale todo, la semilla, es lo que la persona piensa. Ese pensamiento, que en muchos casos cuando el comportamiento no es satisfactorio es porque viene de un pensamiento negativo, en este estudio yo nunca voy a crecer, en este despacho yo no voy a crecer, no hay futuro para mí. Eso genera ciertas emociones, que genera ciertos comportamientos y ciertas acciones. Entonces, si yo quiero hackear el comportamiento humano, tengo que ir primero a la mentalidad, a cuáles son los juicios que se están sembrando. Y si yo soy líder, tengo, Luis, la responsabilidad de quitarle el polvo de resignación a todo mi equipo y empezar a sembrar juicios de posibilidad. Voy a pasar a la pregunta que no puedo dejar pasar, que es la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo crees que puede impactar la inteligencia artificial en los despachos de abogados, en los negocios? Porque es verdad que está llegando de una forma, ya vamos introduciéndola, pero llegó muy fuerte y fue un impacto. ¿Y cómo crees que va a impactar? Si crees que se va a perder ese componente humano o no se va a... Porque muchas personas, yo hablaba hace poco, no sé con qué persona era, al final le estamos dotando también de, no de inteligencia emocional, pero casi, ¿no? O sea, ya le tienes que decir gracias, por favor. En uno de los prompts le tienes que decir que si no lo vas a despedir, que si le das 2.000 euros va a ser recompensado y entonces actúa mejor. ¿Cómo crees que todo eso ha llegado? ¿Y cómo nos va a impactar o cómo nos está impactando? Bueno, de alguna manera sí, está demostrado que está ayudando como a acelerar algunos procesos de aprendizaje, sí, porque la verdad que lo que antes nos llevaban los despachos jurídicos a hacer investigación sobre leyes, normas, y podíamos estar 2 semanas investigando, la verdad que lo ponemos en ChatGPT y en cuestión de minutos tenemos un análisis muy, muy profundo, pero sí es verdad también que tenemos que usar el pensamiento crítico, de seguir analizando cómo, bueno, cuáles son las fuentes, de dónde vienen, y como bien decís, para mí está muy hackeado el factor humano, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nos puede acelerar procesos, nos puede ayudar con algunas tareas, pero tenemos 2 corrientes que tenemos que mirar. Una es la ética, que claramente es una batalla que venimos perdiendo y que venimos muy retrasados y tenemos que pensar cómo vamos a regular el uso de esta herramienta tan poderosa, potente, pero sin que nos lleve puestos, ¿no? Que- Y por otro lado, como decíamos, la parte más empática, sensible, que intuitiva, que la inteligencia artificial no puede tener. Hay una parte en la toma de decisiones que la inteligencia artificial nos puede dar el dato, ¿no? Nos puede ayudar a como a fundamentar la decisión, pero nosotros tenemos esa sensibilidad. Nosotros conocemos, nosotros tenemos algo como más, eso, más instintivo, más que nos ayuda muchas veces en la toma de decisiones, aunque no lo queramos reconocer, ¿no? Porque queremos hacernos 100% racionales, y que eso la inteligencia artificial no lo ha podido copiar todavía. ¿Y cómo puede esa parte, cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos en esa parte de aprendizaje, en la mentalidad, la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos utilizarla para que nos ayude? Para entrenarnos, bueno, sabes que hay muchas aplicaciones que están saliendo ahora para ayudar, por ejemplo, en el mundo del trabajo a colaboradores, empleados que están sufriendo algún tipo de problema de salud mental. Por ejemplo, depresión, ¿no? No quiero ir a trabajar, no sé si pedirme la baja. Y algunas compañías están apostando a estos desarrollos tecnológicos para que haya algún circuito de como prevención, alerta, y que no sean procesos tan silenciosos y que a veces uno como empleador termina conociendo el estado de salud mental de un colaborador, ya sea por la vorágine en la que vive, la cantidad de responsabilidades o la cantidad de tareas, la distancia, lo que fuera, un tiempo ya a Más veces tarde de más lo tarde, de lo ¿no? que Y debería. uno termina viendo muchas veces, de hecho no paro de hablar con personas que me cuentan que tienen a alguien en su plantel con algún tipo de licencia, y ese es un estadio a veces ya muy tarde. Digo, ¿qué pasó los meses anteriores que no pudimos hacer algo, ¿no? Ah, Para poder apoyar.
que esto que decís, que comentás de esta mujer que se acercó en esta ponencia a decir, si yo hubiera sabido no hubiera dejado mi posición. A veces no es una licencia, a veces es una renuncia, Sí. a veces es talento que perdemos, que se va. Y creo que estas aplicaciones tienen, quiero entender, el espíritu de ayudar a prevenir y de detectar de forma temprana estos casos para poder tener al menos la opción de acompañar. Es una buena ayuda, desde Preguntar, luego. ¿es la única? No. No. El chatbot no te puede ayudar, no es psiquiatra, no te puede medicar y no puede ayudarte en un proceso de momento eh, como de poder resolver esa situación. Pero sí creo que sí puede haber indicadores que digan que si tu colaborador estuvo respondiendo de forma sistemática en esta serie de preguntas, esta serie de respuestas, bueno, ahí Hay que entrar a mirar y a ver qué es hay lo que que entrar a pasa. mirar qué es lo que pasa. Antes has dicho que son las mal habilidades blandas, las mal llamadas habilidades blandas, pero de aquí a 5 años, ¿qué habilidades blandas vamos a tener que manejar ante la irrupción de la inteligencia artificial? Yo siempre digo, en el colegio de mi hijo, que tiene 12 años, que a mí me preocupa más que aprendan los valores y que se preocupe de ser buena persona que de la nota que me saque en matemáticas, porque a él le cuesta más, da igual, hay niños que sacan muy buenas notas y otros que sacan menos. Normal, un niño normal que tiene tiene más dificultades, menos dificultades, pero yo no me preocupa tanto eso como que sepa manejar ciertas habilidades que la inteligencia artificial va a hacer que, que sepa manejarlas sí o sí, porque si no las manejas, estará perdido. Mira, me parece que hoy los niños con los niveles de ansiedad que manejan producto de las pantallas ya lo dicen los neurólogos, lo dicen, estamos entrenando el cerebro de los niños de una forma, reconfigurándolo que en la historia de la humanidad funcionó el cerebro de esa manera. Entonces no sabemos cómo va a ser su ingreso al mundo del trabajo, pero sí estamos viendo en la adolescencia altísimos índices. Yo tengo un hijo también, mi hijo mayor tiene 12 años, estoy muy preocupada de depresión con el tema de las redes sociales, ¿no? Bien. Entonces ya es una alerta. Creo que ahí lo que necesitamos es reforzar mucho en los niños su inteligencia adaptativa para poder también ponerse límites y cuidarse, ¿no? Y respetar como, bueno, mis padres me han dejado usar, no sé, estos dispositivos un tiempo y nosotros también educarnos. Porque muchos de nosotros con la excusa de Son que muy cómodos. tengo que trabajar, estamos totalmente viciados A de dejarle cuánto tiempo tablets. nos pasa en redes. Y nosotros también necesitamos reeducarnos porque hemos perdido todos un poco el rumbo respecto a eso. Y creo que esta inteligencia emocional de aprender a regularnos, de ponernos límites, de cuidar nuestro bienestar, la inteligencia relacional, al final está muy probado en las sociedades que han sufrido muchísimos índices de depresión, que los ha sacado a los países nórdicos de esas cifras alarmantes, fue fortalecer los vínculos de la comunidad, haciendo programas para que la gente, clubes de lectura, pero Sin sin pantalla, sin pantalla. sin acceso a Sí, la tecnología, por correcto, decirlo de donde el alguna manera. vínculo, mira, el otro día leía que decía que nuestro span de atención hoy promedio es de 8 segundos. El bueno, 8. 8. Tremendo, somos todos el pececito azul de Doris. O sea, cada 8 segundos estamos reseteando como dónde estabas y qué estabas diciendo. Es muy corto, Muy poco. es muy después, bueno, hablan de estos span de atención para trabajar, que Igual. son de a 30, 40 minutos. Pero realmente que vos estés ahí escuchando en presencia, y que tenemos que fortalecer en estos niños que puedan trabajar en esa regulación emocional, en esos vínculos, en eso se llama inteligencia relacional, que está totalmente hackeada. Vos los ves cómo escriben en los chats y yo no, Sí. son todos emojis, o sea, Sí, no hay no palabras. hay palabra. Y digo, ahí tenemos que volver, se está perdiendo el lenguaje. El lenguaje es una forma de expresión maravillosa y necesitamos dotarlos de palabras para que se expresen. Sí, tienen que leer más, escribir más. Leer más, escribir más, volver a esos espacios más de silencio también. Quien otro por día momentos. criticaba, no, porque al final no, es una crítica constructiva. Hay que ver que el gobierno, hablo de este gobierno porque ha sido así, ha cambiado la EBAU. Yo no tengo un niño en la EBAU, pero sí relaciono con niños que se van a presentar ahora a la EBAU, a la antigua selectividad, a la mía, que les han cambiado la forma de estudiar, o sea, de examinarlos, y ahora tienen que escribir más. Pero se los dicen un año antes y llevan 6 años con tablets y con ordenadores que no escribían. Entonces, cuando llega el último año de que se tienen que presentar a eso, no saben escribir. Entonces, yo les decía, si mi niño con 12 años, que está en primero de la ESO, sigue con tablets y no le enseñáis a escribir,
no le dais un libro, no le dais un papel, cuando llegue a evaluarse cuando llegue a hacer ese examen en la EBAU, no va a saber escribir. No le vais a poder decir en primero de bachillerato, ¿tú por qué no sabes escribir? Hombre, no sé escribir, ¿por qué no me habéis enseñado a escribir correctamente? Me refiero, no me habéis dado folios para escribir, para que me desarrolle, preguntas de desarrollo. Entonces creo que ahí está la parte que hay que leer más y escribir más. Totalmente. Voy a pasar con preguntas que te encantan seguro, que son bienestar personal y equilibrio. Sí. Y hemos dicho antes, lo has dicho tú también muy bien, que en el mundo legal, pues que ese descanso y son un poco indulgentes con el descanso. Y cómo le dirías a un abogado o abogada, da igual que sea un gran despacho, porque al final yo creo que incluso los pequeños abogados se enfrentan a situaciones muy estresantes porque al final son emprendedores solos y se enfrentan a muchos problemas. ¿Cómo proteger su bienestar mental y emocional en medio de tanta responsabilidad? Creo que hay que ponerlo como una prioridad también, porque al final yo no puedo dar una buena respuesta a un cliente si vengo de semanas de dormir muy, muy poco, ¿no? Al final, uno va a poder dar su mejor potencial en la medida también de que haya recargado su energía, que haya hecho pausas reparadoras, que haya podido conectar con personas que son importantes por fuera de su trabajo también. Está probado que poder tener esos vínculos aumenta también en tu productividad. O sea, son personas al final más felices, ¿no? Y necesitamos apostar a que el autocuidado no sea un lujo o no sea excepcional, estacional en agosto porque me tomé esas semanas, sino que sea una práctica cotidiana. Y a veces no tiene que ser ni siquiera algo como, uy, me tengo que meter en un centro de yoga, hacer... No, no, no es tan complejo, es momentos para ti de cosas que te hacen bien, Sí, que te gusten, que que te te hagan gusten, feliz. que te hagan feliz, que te hagan descansar. Hay gente que tiene algunas prácticas que les gusta, no sé, salir a dar un paseo, o hay gente que le gusta leer un libro. Tenemos que ir buscando ese autocuidado y sobre todo, que es algo que yo veo que es muy complejo, tenemos que aprender a poder decir que no. Es un temón, Sí, ese es el tema. es el Pero ¿cómo tema. se aprende a decir que no? Son límites. Al final, cada vez que ponemos un límite, tenemos que dejar de pensar como que no estamos siendo comprometidos, sino que en realidad estamos cuidando y garantizando la calidad de lo que yo te quiero dar. Si yo te digo que de momento lo que me estás pidiendo lo tenemos que buscar el hueco en la agenda porque ya tengo otros trabajos y que lo que quiero es dedicarle el 100% de mi talento, de mi tiempo, de mi capacidad a eso, no, no es poco comprometido, es que quiero dar lo mejor de mí, pero que en este momento tengo estas cosas y que si intento hacer todo, No me voy va a a darle. bajar. Entonces, al final, los límites que cuidan, para mí, son los que después también nos cuidan de forma 360, porque cuidan el proyecto, cuidan al cliente y cuidan al talento también. Que si no, después, en ese desgaste progresivo, silencioso, Sí, se va perdiendo un día calidad. se va. Sí, se va perdiendo. ¿Y cuáles no son negociables para ti? ¿No? No. ¿Qué prácticas o rituales no son negociables para ti? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué haces tú para hackear Sí. todo eso? Tiempo con mi familia es innegociable. Intento tener siempre recoger, yo no los llevo a los niños a la mañana, pero los recojo todos los días y para mí es un momento muy importante que corto el día para ir a buscarlos. Excepcionalmente, si estoy de viaje, no, pero intento sí. Y la cena familiar también me parece como el momento de encuentro. Me parece innegociable semanalmente un momento en la naturaleza. Está muy probado que darnos como esos baños de naturaleza, caminatas en el bosque, en la sierra. Yo vivo muy cerca de la sierra, me parece que es fantástico para resetearnos, como volver el contador a cero, ¿no? De un montón de exigencias y momentos de lectura y escritura que me ayudan mucho como a soltar cosas, reordenarme. Escribir es maravilloso, Luis. Sí, a mí me gusta escribir en libreta, cosas que tengo que hacer, ideas. Luego igual se quedan ahí, pero Sí. coges la libreta y vas a ella, vuelves, la rescatas y... Hay un libro maravilloso, de hecho, para la gente que está buscando como innovación, creatividad, que se llama El Camino del Artista, que justamente son como prácticas de escritura que uno tiene que ir teniendo y te va recomendando semanalmente algunas prácticas, de ir haciendo cosas, y porque a veces no estamos tan familiarizados. Como dices tú muy bien, hemos dejado el lápiz y el papel Sí, hace mucho tiempo, y la verdad que es maravilloso, es muy terapéutico. sí. Voy a entrar ya en una de las fases finales de este maravilloso podcast, que es Sabrina en primera persona, ¿no? Pero Bueno. el otro día, investigándote, eh,
vi en Instagram que tuviste un programa para ayudar a mujeres embarazadas, ¿no? En la Sí, maternidad, sí. y quería que me contases eso. Uy, bueno, ese fue el primer programa en mi país que tuvo como objetivo acompañar a las mujeres en su regreso al trabajo. Esa era la Se pregunta. llamó Maternity Coaching. Fue un programa que era un piloto y logré venderlo a Telecom, que es la competencia telefónica ya. O sea que fue como un hito bastante grande. Yo tenía una idea y cómo pasó a ser un negocio. Y la verdad pasaron muchísimas mujeres, fueron 7 años de programa espectaculares. Y ahí empecé, yo era mamá y en ese momento me daba cuenta que a los lugares a donde iba, cuanto más ascendíamos en la pirámide, menos mujeres habían. Y ahí empecé a investigar y a darme cuenta que, claro, el mundo, que ahora hay mucha visibilidad sobre estas tareas invisibles y la famosa corresponsabilidad, y hay como más conciencia, pero 12 años atrás de esto no se hablaba. Y estos fueron programas que fuimos a hacernos cargo de una problemática muy puntual, que era la pérdida de talento femenino dentro de las organizaciones por la falta de conciliación. Entonces las ayudábamos primero durante el embarazo a generar una delegación exitosa, a armar buenos planes, a mejorar sus vínculos también, a reducir la incertidumbre que genera, porque seamos muy honestos, en Argentina, por ejemplo, la licencia puede llegar a durar hasta 9 meses. Es mucho tiempo para un negocio. Entonces, tratar de convivir y conciliar con esos mundos, bueno, fue un programa que intentamos conversar con todos los sectores. De hecho, después sumamos el programa de Maternity for Leaders, que era donde, y yo dije, y la compañía decía, ¿pero vendrán? ¿No saben lo que valoraban? Tener un espacio donde finalmente sean escuchados. Y estaba buenísimo que pudieran traer lo que verdaderamente pensaban de ¿Y la les situación. preocupaba? Y les preocupaba. Y poder darles herramientas. Porque muchas veces, Luis, y con esto cierro la idea, a veces es más fácil pensar que el otro no hace las cosas como a uno le gustaría o de forma o con los resultados que uno espera, porque le atribuimos una intencionalidad. Y generalmente esa intencionalidad es negativa. Empezar a pensar que el otro no lo hace porque genuinamente nadie se lo planteó de esa manera. Porque de momento no tuvo otra madre embarazada en el equipo. Y porque de repente no tiene tampoco en su ecosistema personas o su realidad personal familiar es distinta. Totalmente diferente. Y desde esa escucha del bien, yo creo que dan muchas oportunidades a que los equipos se transformen y cambien. Qué bueno. Me parece, bueno, que es que lo vi y me llamó mucho la atención, me pareció una iniciativa Qué bueno. súper guay. Ahora voy ya, un libro, una frase o una persona que haya marcado tu camino y por qué. Eh, bueno, hay muchísimos libros, Sufi, además como soy súper lectora, pero hay un libro, creo que todos vamos a estar de acuerdo, que nos marque un antes y un después de terminar su última página, que es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, este maravilloso autor, el sobreviviente del Holocausto, que una de las frases, tiene muchísimas frases, léanlo y resáltenlo porque uno va pasando la vida y le va dando nuevas interpretaciones, pero si uno tiene claro el para qué, puede llegar a tolerar casi cualquier cómo. Y él es como de los autores así como más modernos que trae otra vez el propósito arriba de la mesa, Qué ¿no? bueno. ¿Qué te inspira hoy a seguir haciendo cosas diferentes y a tener nuevos proyectos? Hoy me inspira mucho Women for Business, ganas de que esto crezca, esta red iberoamericana que se suma a todo este ecosistema maravilloso de este país, que la verdad está en un momento booming. Ya estoy encantada de esta segunda casa por adopción que tomé, que es España. Así que con muchas, muchas ganas de verlo florecer y crecer y que muchas mujeres pasen por nuestra red. ¿Y sueño a nivel profesional y personal? Corto plazo. En el corto plazo, sueño personal es empezar a escribir mi libro, que tiene que ver con testimonios de mujeres que han logrado fundar sus empresas, y que nos cuenten sus trayectorias y lo positivo y lo negativo. Quiero saberlo todo. Todo. Y a nivel profesional, quiero acompañar a que muchas más mujeres puedan cumplir sus sueños profesionales y puedan brillar. Qué bueno. Bueno, y esta pregunta, a la primera que se lo hice fue a Marlene y desde entonces lo estoy implementando en los podcasts y se lo he hecho a otros invitados, que son que te describas en 3 palabras. Uy, bueno.
En 3 palabras, creo que la primera que se me viene es valiente. Em, Mudé a mis hijos, a mi familia en pandemia y empecé de cero. Y hoy tengo mi consultora, tengo Women for Business, esta red potente y creo que siempre se puede, pero hay que tener coraje. El segundo creo que es sensibilidad. Me parece que podemos hablar de un montón de cuestiones, pero tenemos que tener la capacidad de empatizar con el que tenemos enfrente y de pasarlo por nuestro mundo emocional. La conversación cambia 180 grados. Y la última diría que es estratégica. Creo que tenemos que tener siempre un plan y eso nos va a ayudar a acercarnos a la meta seguramente de forma más rápida y esperemos con menos costos. Ahora son preguntas de sí, no, preguntas cortas, hay muchas, pero voy a ir eligiendo. ¿Crees que sigue existiendo el techo de cristal en los despachos más innovadores? Tendría que conocer las políticas de los despachos más Pero, innovadores, espero que sí, pero el techo de cristal es una cuestión de mirar datos, o sea, y cifras. Sigue existiendo, hay muy pocas mujeres todavía en esos puestos, con lo cual tenemos ahí un lindo desafío que continuar. ¿crees que has tenido que esforzarte más por ser mujer para alcanzar posiciones de influencia? Sí, definitivamente. ¿Crees que conciliar vida personal y familiar por ser mujer es un reto desigual? Sí, y lo dicen los datos. Las mujeres ocupamos casi el doble de tiempo en las tareas de cuidado que nuestros pares hombres o pareja parental. ¿El liderazgo femenino está transformando más el cómo se ejerce todo o qué se ejerce? O sea, no sé, la pregunta, si te la traslado a la abogacía sería, si el liderazgo femenino está transformando más cómo se ejerce el derecho a cómo se ejercía. Yo creo que el liderazgo femenino transforma transversalmente las industrias. El mundo jurídico creo que también. Creo que hay grandes referentes, abogadas, socias, juristas, que con su experiencia y con sus estilos están permitiendo que más mujeres lleguen y que lo vean posible, Luis. ¿Crees que se puede liderar con fuerza sin perder sensibilidad? Ah, esa es una gran pregunta. Sí, Angela Merkel, por favor. Ah, bien. La Eh, amamos. bueno, pues, ¿crees que el descanso es también una estrategia de alto rendimiento? 100%. Y la última, ya pues no quiero entretenerte más. ¿Crees que el futuro del liderazgo será más femenino en esencia que masculino en estructura? Uy, hace un año atrás te hubiera dicho sí categóricamente. Hoy te digo que tengo mis dudas, más que nada por temas geopolíticos y de los líderes que hablábamos antes. Sí. Pero bueno, creo más que nunca que todos los cambios que hicimos son favorables y que son metas y objetivos que merecen la pena ser continuados. Pues nada, pues muchas gracias, Sabrina. Gracias, Cecilia. Antes de terminar, quiero dirigirme a la cámara para decir que, bueno, que sigáis a Woman for Business. Todas las mujeres que veáis este podcast, bueno, pues os invito a que vayáis a verlo en la página web de Sabrina, incluso en Instagram podéis tener información sobre Woman for Business, porque creo que es una iniciativa que merece la pena, que hay que estar ahí y que hay ya tanto hombres como mujeres que tengamos las mismas oportunidades, pero en este caso Sabrina está uniendo, ¿no? Conectando personas, en este caso mujeres, para que expandan su liderazgo y que puedan sentirse fuertes para enfrentarse a esas situaciones complicadas que a los hombres a lo largo de la historia está demostrado, nos han enseñado, llevamos muchos años haciéndola y a la mujer le ha costado mucho más. Entonces creo que mujeres como Sabrina y sus compañeras de Women for Business pues están encantadas de ayudaros a que saquéis ese liderazgo. Entonces, bueno, pues os invito a que sigáis a Sabrina y a que os apuntéis a Women for Business y lo sigáis. Dicho esto, quiero terminar porque de forma un poco así he ido anotando algunas de las cuestiones que tú me decías y bueno, quiero para resumir, ¿no? Un poco. Has hablado de ética, yo siempre creo que la ética, lo hemos metido en la parte de la inteligencia emocional, pero creo que la ética se está perdiendo un poco, no somos ese pensamiento crítico tenemos que hacerlo más nuestro. Has hablado de inteligencia relacional, a mí eso me ha marcado mucho, lo has explicado muy bien, ¿no? Esa forma de relacionarnos, que vayamos más a relacionarnos entre nosotros. Hackear los comportamientos, ¿no? Porque has dicho que
una mentalidad negativa hace actos negativos y que, bueno, que hay que hackear eso para convertirlos al revés y potenciarlos, ¿no? Que hay que tener esas emociones, ¿no? Bueno, yo creo que lo has dicho todo. En esa parte creo que la parte emocional, el hackeo del mindset que tú has dicho, ¿no? Llevarlo a efecto y al trabajo. Y luego, bueno, pues como te has descrito tú, creo que son valientes, una mujer con coraje, con sensibilidad, empática y que siempre con una estrategia y un plan hacia dónde llegar, ¿no? Pues nada. Nos quedamos con eso. Muchas gracias por venir, Sabrina. Estoy encantado de que hayas venido y de que hayas conversado con nosotros y abrir esa parte del liderazgo femenino un poco más concreto, ¿no? A la audiencia de Low Pro. Y bueno, pues nada, estoy encantado de que hayas estado aquí. Muchas gracias. Y bueno, encantado de que nos sigáis viendo, que le deis a me gusta al podcast de Sabrina, que lo compartáis mucho entre mujeres. Y nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias. Sabrina, encantado, gracias.